Se inauguró con bombos y platillos el Paseo del Bajo. Aunque se trata de una obra para mejorar el tránsito de la ciudad de Buenos Aires, estuvieron el presidente, la gobernadora de la provincia y, por supuesto, el jefe de gobierno porteño. Claro, en el año electoral y con la economía en llamas no hay mucho para mostrar y, como dice la UAN, todos se quieren colgar de las tetas del distrito más rico. Y aunque la metáfora de Moria puede parecer de mal gusto, es adecuada porque al presidente se lo vio muy entusiasmado manoseando el pavimento. Decidimos terminar con todo eso, con la patota y la mentira. ¿Y qué obtuvimos? Esto, que no es relato, porque este pavimento no es relato, esto es real, esto que estoy tocando acá es real. Como era de esperar, la imagen del presidente sobando el asfalto reactivó la industria del meme. Lástima que no aporta al PBI. Hubo desde fotomontajes hasta paralelismos con la situación del país. Incluso Jaime Durán Barba debe haber pasado un muy mal momento viendo al presidente por el piso y pensando en las encuestas. Lo cierto es que en la inauguración del Paseo del Bajo hubo por lo menos 2 candidatos a la presidencia. No lo digo yo, lo dice el psicoanalista de Diego Santilli. En ese camino nuestro candidato es Mauricio Macri. Mauricio Macri. Lindo partido, Diego. Para muchos es una exageración haber hecho tanta pompa por la inauguración del Paseo del Bajo. Es un túnel, no es una fábrica de reactores nucleares, ¿ok? Pero al menos se puede tocar, no como la Apple Store del Obelisco o los Forever 21 que iba a haber en cada esquina. Pero además, si es algo tan poco importante, ¿por qué los más prestigiosos canales de noticias pusieron a todos sus móviles y cronistas a viajar de una punta a la otra del viaducto? ¿Acaso vale menos la publinota del primer camionero en el túnel que el pequeño detalle de que le dieron la obra al primo procesado de Macri con una licitación a medida y denuncias de sobreprecios? Lo que sí mostraron algunos medios ayer fue la convención radical. No trajo muchas sorpresas porque la preocupación de una ruptura del radicalismo con Cambiemos estaba ya fuera de discusión. Los boinas blancas se quedan. ¿A dónde más van a ir? Se los vio renovados igual porque le dieron una vuelta a la vieja máxima de que se rompa pero que no se doble. Ahora se puede doblar un poquito nomás para caber en un lugar incómodo. Si hay algo más grande, yo voy a estar donde esa coalición más grande me lo requiera. Si no hay algo más grande, yo no voy a ser parte. Yo ni siquiera estoy en Cambiemos. Yo soy radical, pero ni siquiera estoy en Cambiemos. He competido en la ciudad donde nunca se han querido conformar Cambiemos porque no han querido primarias. Pero la vitalidad del radicalismo también se vio en otras manifestaciones. Dicen que son aburridos. Y sin embargo, a algunos todavía les quedan ánimos para cantar el hit del verano en pleno otoño. ¡Qué tupé, viejo! Nunca faltan los que se esfuerzan en empeñar el entusiasmo del presidente. Hola, ¿cómo andan todos? Me dicen que están con las pilas más puestas que nunca. Espero, porque se viene la Argentina que soñamos. Bueno, está bien, tan entusiasmado no está tampoco el presidente. Tal vez sea porque en el auto que lo lleva a la Argentina que soñamos, él va en el asiento de atrás y el que maneja es otro. Tierra fértil la Argentina, ¿no? Ideal para que crezcan los brotes verdes. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Brotes Verdes, como cada martes a las 11 acá en la pantalla de C5N. El material que te presentamos hoy es algo que, francamente, suele verse poco en televisión. Es un esfuerzo de producción que involucró desde las máximas autoridades del canal, que autorizaron un viaje que pocas veces la televisión se puede dar el lujo de dar. Y también el producto del trabajo de un montón de gente que me acompañó a Portugal. ¿Vamos a hablar de Portugal toda una hora? No. Vamos a hablar de Argentina. Y viajamos a Portugal para hacerlo. Hace exactamente un año, cuando el gobierno de Mauricio Macri iniciaba su camino junto al Fondo Monetario Internacional, ese tortuoso camino que nos trajo hasta este desastre económico, a esta calamidad que está sufriendo la mayoría de la población, y diría yo
casi toda la población, porque los grandes empresarios, la gente de mucho dinero, también está sufriendo las consecuencias de una política de recesión, de ajuste, de caída de los ingresos, de caída del consumo, de caída de la inversión, de cierre de empresas, de tasa de interés récord. Hace un año fuimos a Grecia y te mostramos un país que era como un espejo que adelantaba el futuro. Muchos nos acusaron de exagerar en ese momento y incluso no encontraban el paralelismo, la comparación entre una Grecia que utiliza el euro, que está dentro del grupo de los 28, que tiene un montón de particularidades distintas a la Argentina, que tiene 10 millones de habitantes, una cuarta parte de los nuestros o menos, y la realidad de un país que hasta ese momento no presentaba grandes urgencias. Todavía hoy mucha gente me sigue recordando ese informe de Grecia. Y lo que fuimos a hacer a Portugal viene a aportar la contracara de eso. Y es un intento de dar un mensaje de esperanza. O por lo menos una demostración de que hay otro camino, de que hay una salida a esto que hoy nos parece algo completamente deprimente, que nos parece algo ineludible, el seguir hundiéndonos en la crisis. Con el hashtag salir del fondo, hoy los invitamos a acompañar la discusión, una discusión que tiene muchísimas complejidades, que no es simplemente decir hagamos como Portugal. Si fuimos hasta Portugal es porque consideramos que esa complejidad lo ameritaba. Porque las diferencias, porque los contrapuntos, porque los parecidos y las diferencias ameritaban ir allá a mostrar lo que está viviendo uno de los países que más crece de Europa después de haber cortado con la austeridad. Le vamos a dedicar casi todo el programa a esto y esperamos que ustedes lo disfruten y sobre todo le saquen provecho para nuestro debate económico pero también político. Pero va a estar también en este programa, por supuesto, la noticia política del día y la va a analizar Noelia Barral Grijera. Es el anuncio que hizo el peronismo kirchnerista, o por lo menos los intendentes del conurbano bonaerense, de que la fórmula para disputarle la gobernación a María Eugenia Vidal va a ser Axel Kicillof, Verónica Magario. Esta foto que se hizo sacar Cristina Kirchner con Alberto Fernández el fin de semana en un acto, lo que mostraba era que estos dos personajes estaban llamados a algún rol. ¿Será definitiva la fórmula? Puede ser que esté todavía en negociación. ¿Por qué no dijeron nada ellos mismos desde que se anunció? Todo eso te lo va a traer Noé dentro de un rato. Pero antes, el informe completo, que arranca con este recordatorio, lo que nosotros te mostramos hace un año exactamente, la experiencia de Grecia, el ajuste sin fin, los 2 millones de emigrados, el país que tuvo una recesión como si hubiera tenido una guerra. Solamente países en guerra vieron caer su Producto Bruto Interno un 25% como Grecia. Cuando fuimos hace un año a Grecia, lo que nos dijo una de las máximas autoridades del gobierno, que ahora tambalea, justamente por no haber usado su potencia política para discutir el programa del Fondo Monetario, lo que hace un año nos dijeron en Atenas es esto. If there is any way for any country to avoid going to the IMF, this is my clear suggestion after a very bitter experience during all these years. They did not accept that they have an ideological position. They present themselves just as technocrats. But actually they embrace the most neoliberal version of neoclassical economics and the most hard for the people expression of the austerity policies. You are going to hear from IMF experts that they are not demanding concrete things, just general directions. It's quite the opposite. They are imposing a micromanagement to everything. And something that it is worse than that, they are not respecting even agreed things that they have agreed. Esto es lo que nos decían en Grecia el año pasado. Este hombre que tengo aquí detrás es Antonio Costa, el primer ministro portugués. A fines de 2015,
y acá empiezan los paralelismos, Portugal eligió un nuevo gobierno. Venía de 4 años y pico de austeridad, de programa estricto del Fondo Monetario Internacional, el cual entró en 2011, sacudida por la crisis mundial que había estallado en 2008. En 2015, el sistema de partidos portugués decidió, con el resultado de las elecciones, armar una nueva alianza, una coalición antiajuste. ¿Cómo se gestó la salida del programa del fondo? ¿Cómo fue que decidieron mirar a Christine Lagarde a los ojos y decirle, ¿sabe qué? Vamos a hacer todo lo contrario a lo que usted está sugiriendo. Surgió por una alianza de los partidos que se oponían a ese ajuste. Y ahí está el segundo paralelismo. Si lo que hay en debate hoy en la Argentina es solamente cuestiones morales, de corrupción, éticas, o de quién odia más al otro candidato, me parece que estamos complicados. Lo que se dieron cuenta en Portugal en 2015 es que lo que había en debate era seguir por ese camino que presentaban como siempre, como el único, o si decidían que había una alternativa. Lo que decidieron fue esto último. Y lo que nosotros, de vuelta, en 5 días de cobertura, con más de 15 entrevistas a funcionarios, dirigentes, sindicalistas, empresarios portugueses y por supuesto gente de a pie, jubilados, trabajadores, estudiantes, lo que encontramos respecto de cómo se gestó y cómo se empezaron a revertir las medidas de ajuste del Fondo Monetario fue esto. Virar a página da austeridade passava principalmente por reverter um conjunto de políticas de redução de rendimentos das pessoas para, assim, recuperar a economia e poder criar mais emprego. Esse era o princípio, fazer uma viragem na recuperação de rendimentos. E por isso as primeiras medidas que tomamos foram o fim dos cortes que existiam nos salários dos funcionários públicos, dos trabalhadores públicos e nas pensões, aumentar o salário mínimo nacional. Essas foram as primeiras medidas que estavam relacionadas com medidas da Troika. Quando esteve lá a Troika e o Pascoal é que nos cortou tudo. Cortou as reformas, não deu o aumento, só agora o Jerome é que fez e a rapariga força para nos dar. E por causa do décimo que dava aos quadros, eu não quero ficar. De 2015 para acá, então, estão voltando... Está mais ou menos, vai indo, vai indo. Não está lá muito bem, mas vai indo. Fueron los más afectados por la crisis, porque si ya ganaban poco, si sus pensiones ya eran pequeñas, ya eran, obviamente con la entrada, con los recortes de impuestos por la Troika, se vieron en una situación muy complicada, casi a lo mejor, o sea, yo vi de hecho mucha gente grande, o sea, en la calle, durmiendo en la calle en Lisboa, pero muchísimos, o sea, hoy todavía sí se ve, pero en ese entonces, por el 2012-2013, se veía mucha gente mayor pues viviendo en la calle. Y eso se revirtió con el fin de la austeridad. ¿Notaste que hay menos? Sí, yo noté que hay menos. A diferencia de Grecia, que aplicó durante 8 años la receta del fondo, Portugal rompió a tiempo. Todo lo que hizo el gobierno de Antonio Costa durante sus 4 años de gestión fue revertir lo que había hecho el anterior primer ministro de la mano de la Troika. Los primeros 2 años el resto de Europa le decía que estaba loco, pero cuando vieron los resultados pusieron a su ministro de Finanzas, Mário Centeno, como comisario europeo de Economía. Ahora, además, lo llaman el Cristiano Ronaldo de las finanzas. Chegámos a ter 17% de desemprego e hoje temos 6%. Ora, o dinheiro que resulta das contribuições para a segurança social destas pessoas que estavam fora do mercado de trabalho e passam a estar dentro do mercado de trabalho
E os custos que se deixam de pagar de subsídios de desemprego também foram uma parte muito importante do segredo da capacidade que nós tivemos de reduzir o déficit, apesar de estarmos a recuperar rendimentos. A partir de 2016, 2017, tornou-se um pouco mais, não diria fácil, mas talvez conseguiu-se encontrar mais trabalho. No tempo da troca estava muito mal. E eles só queriam dinheiro. Eu, o é que tinha que pagar. En la época de la Troika también subieron los impuestos. Tudo. Eles subiram. Agora é que eles estão a arranjar a não subir muito por causa do povo. Aqui não queremos a Troika. A Troika aqui é para nos destruir. Não queremos que vai buscar os impostos todos aqui. Para os pobres pagar, não é os ricos. Foram repostos os dias de férias, foram repostos os feriados, foram repostos direitos dos trabalhadores da administração pública de forma faseada. Ainda estão, o processo ainda vai decorrendo. A possibilidade de os trabalhadores da administração pública voltarem a ter as suas carreiras profissionais a funcionar, porque elas foram congeladas e, portanto, isso é um aspecto positivo. Melhoria das pensões de reforma, em particular para as pensões mais baixas. Aumento do salário mínimo. ¿Es la panacea Portugal? ¿Es el país al que todos quisiéramos parecernos? No. Siguen teniendo los sueldos más bajos de Europa Occidental, siguen teniendo flexibilización, ya vamos a ir a eso. Pero ustedes vieron, en cuestión de 3 años, el gobierno de Antonio Costa ya había devuelto las vacaciones, los feriados. ¿Notaron eso? Que el secretario general de la CGT portuguesa durante 25 años nos dice, el gobierno empezó devolviendo los feriados. A veces no nos damos cuenta que un feriado es un aumento salarial, ¿no? Devolvieron los salarios mínimos a los niveles a los que estaban antes de la era del ajuste. El escalafón de los empleados públicos también se repuso. Hay cuentas pendientes y ahora vamos a ir a ellas. Pero hay una discusión. Y en esta discusión, ojo, no estamos hablando de Portugal. Estamos hablando de Argentina. Y por eso genera tantas pasiones esta segunda parte que vamos a ver ahora, de nuestro viaje a Portugal para ver cómo dio vuelta la página del ajuste. La gran pregunta que se hace cuando se discute Portugal, y es un tema de vuelta que levanta grandes pasiones, y muchos dicen, pero ¿cómo? ¿Tanto te enoja que diga algo sobre Portugal o que no lo diga? Sí. Porque la gran pregunta es, Portugal empezó a crecer y está entre los países que más crece de Europa porque abandonó la receta del Fondo Monetario o porque la había aplicado antes y dejó de aplicarla. Si uno sostuviera, como la derecha lo hace aquí en la Argentina, que creció porque había ajustado antes, entonces la conclusión que habría que sacar es que Christine Lagarde tiene razón, por lo menos por un tiempo. Si uno creyera lo contrario, la conclusión política es también la contraria. Por eso este tema levanta tantas pasiones. Prestenle atención a este segundo bloque, porque en este segundo bloque hablan otros de los entrevistados que conseguimos allá y apuntan al corazón de esta discusión. ¿Qué fue lo que sacó a Portugal del fondo del pozo, de ese fondo del pozo en el que estamos nosotros ahora? Lo vemos. O que nos dá alguma satisfação é perceber que esses cortes ajudaram a melhorar a vida das pessoas e do país a médio e longo prazo. E, portanto, foram sacrifícios que valeram a pena. Nesta história de Portugal, os portugueses foram dignos, foram muito responsáveis e penso que aproveitaram bem para mudar um bocadinho as coisas e hoje gozam desse privilégio.
Em 2014, Portugal começou a crescer, a economia começou a crescer. Eu recordo que o governo da austeridade recebeu um déficit público de 11%. E quando terminou o seu mandato em 2015, esse déficit estava nos 3%. A economia em 2014, 2015 já estava a crescer. Quando o governo socialista chegou ao poder, já estávamos a crescer 1,5%, 1,6%. Portanto, a economia já ia numa trajetória crescente. Tanto mais que, apesar de, entre o meio da crise e 2015, quando nós tomámos posse, ter havido ali um momento de pequena recuperação económica, essa recuperação estava a desacelerar quando nós entramos, e o último trimestre de 2015 e o primeiro de 2016 já não foram de crescimento e, portanto, é depois a partir do orçamento que se recupera um crecimiento económico, que se recupera o investimento y que se recupera principalmente el empleo. La derecha y los economistas ortodoxos, tanto acá en Portugal como en Argentina, dicen que la recuperación, el milagro portugués, no se debió haber abandonado las políticas de ajuste, sino a que apretarse el cinturón le sirvió a Portugal para hacerse más competitivo. Pero esa hipótesis choca con un dato fundamental, que es que entre 2014 y 2018 las exportaciones de Portugal aumentaron, es verdad, un 29%, pero aumentaron más las importaciones, subieron un 39%. Eso es lo que pasa típicamente en los países que crecen para adentro, en base al consumo y a la inversión, y no en la receta del Fondo Monetario de devaluaciones fiscales o cambiarias, como en nuestro país, para crecer hacia afuera exportando más. A tese de que era preciso reduzir custos internos para aumentar a exportação tornou-se uma mentira absoluta, porque o processo de relações comerciais no mundo nessa fase não criou obstáculo algum, não criava obstáculo algum aos preços dos produtos produzidos pelas empresas em Portugal. A política de austeridade expansionista é algo que claramente falhou. E falhou em Portugal e falhou em todos os outros países em que se adotou essa política. La recuperación solo se hace porque se abandonó la política de austeridad. La política de austeridad implicaba la recesión, es decir, destrucción de empleo y la subida de impuestos y la incapacidad de la economía de responder a la crisis. Por el contrario, era un factor de crisis. Era la única posibilidad de recuperación, era romper con la austeridad y impedir el desarrollo de las políticas del Fondo Monetario y de la Comisión Europea, que con todas las recetas neoliberales insistían en liberalizar los despidos, facilitar la opresión salarial y bajar la renta de la gente. Es muy importante esta discusión porque Argentina aplicó con el gobierno de Mauricio Macri en el último año una parte muy importante del recetario del Fondo Monetario. Pero hay otra parte que todavía no aplicó, que el gobierno difícilmente puede aplicar en plena campaña electoral, pero que el fondo va a venir a exigir sin ningún lugar a dudas al próximo gobierno, sea el que sea. Flexibilización laboral, caída de todos los convenios colectivos de trabajo, privatizaciones. Pues nosotros tenemos privatizada, es cierto, la electricidad, tenemos privatizada el gas, buena parte del sistema petrolero, parte del sistema de salud también, pero tenemos estatizada el agua, estatizada la principal aerolínea del país, estatizada la mayoría accionaria de YPF, que ahora, con Vaca Muerta, cambió claramente de peso específico en la economía. El Fondo Monetario va a venir a exigir eso sin ningún lugar a dudas. Entonces, la conclusión, la respuesta que uno le dé a esta pregunta, a si Portugal crece porque abandonó la receta del fondo o crece porque aplicó
la receta del fondo durante la era de la austeridad, como decía el diputado de la derecha portuguesa recién, pero como dicen también intelectuales de la derecha argentina. El diario La Nación, bueno, lo ha dicho con mucha claridad un intelectual del radicalismo, que es Andrés Malamud. Si esa es la conclusión que se saca y si esto de la ruptura con las políticas de la austeridad es un cuentito, como dicen ellos, el corolario lógico es que nosotros tenemos que seguir ajustando. Lo que sugiere la experiencia portuguesa globalmente percibida por sus habitantes, por los que pude entrevistar, pero lo que sugieren también los números, como destacábamos recién, que Portugal no está creciendo en base a las exportaciones, está creciendo en base a su demanda y está creciendo en base a lo que invierten sus empresarios en el país. Ahora van a escuchar a un empresario, los va a sorprender lo que dice el empresario. Entonces la conclusión es completamente otra. Esto que vas a ver ahora en el tercer bloque es el costado más humano, es la fibra más sensible de todas las crisis. Así como a fines de los años 90 en todas las familias había alguien que había encontrado la salida en Ezeiza o que se estaba por ahí a la mierda, ahora empieza a pasar de vuelta eso. Y lo vemos en los científicos, lo vemos en los sectores más castigados, más ostensiblemente castigados en este último año. Los estudiantes, los que no ven un futuro en la Argentina. En Grecia se fue el 20% de la población. De vuelta, son números que solo se ven en una guerra. En Portugal no se fue tanta gente, pero ahora están empezando a volver. Lo vemos. Hubo unos 400.000 personas para una fuerza de trabajo de 4,5 millones que han salido. Una parte es el flujo normal de emigración, de gente que sale, pero se agravó muchísimo con la política de austeridad durante esos años, por lo menos como 200.000 o 250.000, y sobre todo que era gente con mucha capacidad técnica, es decir, enfermeros, médicos, ingenieros, es decir, gente con mucha preparación que no aceptaba la total flexibilización del trabajo o con una cualificación tan desarrollada, trabajar solo con el salario mínimo nacional, que sería una cuarta parte de lo que podrían ganar en algún país europeo cercano con la misma condición. Alguna gente ha regresado, bueno, otra no, pero alguna gente sí ha regresado, y porque el empleo se amplió muchísimo, se crearon como 300.000 puestos de trabajo nuevos en estos 4 años. O meu pai, imigrante também, chegou a Portugal em 2007, portanto um ano antes da grande crise mundial de 2008, e não lhe correu nada bem. Ele esteve no norte de Portugal, numa cidade que se chama Aveiro, esteve aí 10 anos e há 3 anos foi para Barcelona, para a Espanha. Não lhe correu bem, teve um negócio, aliás, teve vários e não conseguiu, portanto teve de ir à procura de outra oportunidade, porque cá não conseguiu afirmar-se. Eu tive colegas meus que foram estudar para outros países, que tiveram sorte, conseguiram bolsa, no caso deles. Outros que, pronto, tiveram mesmo que fazer pela sua vida fora, porque aqui não estavam a conseguir encontrar emprego. Uma coisa que eu noto sempre nas pessoas que imigram, elas romantizam um bocado a ideia de ir lá para fora, e depois, como se vêm afastados da sua cultura, vêm-se afastados da sua família e amigos, acabam por sempre ter aquela nostalgia. A população ativa caiu durante o período do programa da Troika, voltou a aumentar. E um país, que é um país ocidental, com um fenómeno de envelhecimento comum a todos e que vê a sua população ativa diminuir, é um país sem futuro, é um país que vê emigrar, e quem emigra tipicamente são aqueles que têm melhores níveis de formação, que não encontrando emprego e mais facilmente o encontram fora. E isso é uma espiral recessiva, isso é destruir capital e é destruir investimento. Porque um país investe na educação dos seus cidadãos e se depois eles emigram, quem vai beneficiar disso são outros países. Es lo más difícil de todas las crisis. Ese momento en el cual viene el hijo y le dice a la mamá: ¿sabes qué, mamá?
me voy. Acá no tengo oportunidades. Vení, acompáñame que te voy a mostrar un gráfico. En este gráfico se ve la población de Portugal según su Instituto de Estadísticas. Es la población total de Portugal. A fines de los 80, ahí lo ves, Portugal tuvo su gran acuerdo con el Fondo Monetario, el que llevó adelante Teresa Terminacian. Los más grandes la recordarán, una economista italiana que antes que Anne Kruger era la dama de hierro del Fondo Monetario. Después fue Anne Kruger y ahora lo es Christine Lagarde, con un ropaje más progre y copado, feminista y además pro gasto social, pongamos. La misma receta de siempre. ¿Qué tuvo Portugal en ese momento, cuando tuvo que empeñar sus reservas de oro? Una caída de su población. El otro momento en el que tiene una caída de su población, una caída neta de su población, o sea, de crecimiento vegetativo por emigración y por muertes y porque nacía menos gente además, como ocurre en las crisis, el inicio de la austeridad de años 2011 y 2012. Repito, estadísticas oficiales de Portugal. Que el Fondo Monetario es dañino para las economías de los países que adoptan su receta es algo que nosotros los argentinos sabemos muy bien. Lo interesante, y que vas a ver ahora en este siguiente bloque, es que puede haber una puerta de salida. No es la única, de vuelta, no es el modelo, no es la panacea, pero puede haber un camino alternativo, una puerta de salida. El gobierno de Antonio Costa, ahora en diciembre último, le terminó de pagar anticipadamente todo lo que le debía al Fondo Monetario y le dijo, hasta luego. Seguimos con una deuda tremenda, una carga para los próximos 40 años, pero por lo menos el Fondo Monetario no va a dictar las políticas específicas que se van a tomar en este país. La pesada herencia que recibieron de la era del ajuste, la vas a ver ahora. O projeto do FMI era um projeto de concentração da riqueza e isso significou o empobrecimento dos mais pobres, que já eram pobres e passaram muito pobres, e o empobrecimento generalizado de muitas camadas da população. Então foram tempos muito duros, muito difíceis. A pobreza nas famílias, o desemprego, a precariedade, a pobreza infantil, a fome nas escolas era arrepiante. Nós tivemos um programa de alimentação nas escolas, especial para as crianças, porque havia crianças nas escolas que desmaiavam com fome, que iam para a escola de manhã sem comer nada. Havia crianças que a única refeição que faziam era a refeição que faziam na escola. Lo que pasó en Portugal, como un país, como en Grecia, por ventura, como un país intervencionado, es que han prescrito una receta de mucha austeridad. Había una dívida para pagar, entonces se cortó con demasiada profundidad, con demasiada rapidez. Y eso ha creado una depresión, básicamente, porque el corte ha sido demasiado bruto. Y en la verdad el FMI, porque no vive con las consecuencias de esas soluciones que propone, por experimentalismo, ha proponido cosas en países como Portugal y como Grecia que no eran razonables. O período da Troika, do período do governo de direita, do PSD e do CDS, foram destruídos princípios de direitos e transformados em caridade. A substituição de direitos por caridade, uma lógica de assistencialista. Tivemos cortes em programas de alfabetização, de combate a pessoas que não sabem ler e escrever. Havia programas em bairros sociais sobre isso que deixaram de existir. Foram anos horríveis, em que a presença da crueldade da pobreza, do impacto que a pobreza tinha, era muito duro. As crianças viviam permanentemente preocupadas com o desemprego dos pais. As crianças relatavam muito essa preocupação com não haver dinheiro para comer. Significa que los gobiernos que aceptan
son mucho más autoritarios y tienen que ser mucho más agresivos porque no pueden basarse tanto en la democracia. Bueno, por supuesto, algunos son elegidos, otros son formas de autoritarismo de derechas o de otras formas, pero son todos basados sobre la idea que la gente tiene que aceptar sin ninguna alternativa, pagar más impuestos, tener menos salario, tener menos perspectiva de vida, tener más dificultades, más sacrificios que en las generaciones anteriores. Es decir, y eso disminuye la democracia porque es una vida pública vacía, ¿no? Es decir, la gente no puede, se dice a la gente que no puede luchar por su pueblo, que no puede luchar por su familia, que no puede luchar por sus hijos, ou por seu trabalho, ou por la qualidade de vida. No início do programa, houve muitas dúvidas das instituições, dos investidores, das agências de rating, sobre a capacidade de um governo, que é um governo do Partido Socialista, apoiado no Parlamento pelo Bloco de Esquerda e pelo Partido Comunista Português, cumprir o mandato e cumprir o programa. Havia muitas dúvidas. Sempre lhes dissemos que era um programa para 4 anos e para cumprir. E aqui aplica-se a frase de que o caminho se faz caminhando, e à medida que fomos caminhando e cumprindo e entregando aquilo que nos tínhamos comprometido, fomos ganhando o crédito e mostrando que, ao contrário do que era pensado, nós estávamos certos, eles estavam errados. E todas as previsões que eles tinham falharam, no sentido de que nunca anteciparam nem o crescimento económico, nem a redução do déficit, nem a redução da dívida, que acabou por acontecer. Então foi preciso também reforçar muito essa discussão, essa luta, essa necessidade. A União Europeia não quer isso, o Banco Central Europeu não quer isso, o Fundo Monetário Internacional não tolera, não aceita que medidas que achava perdidas para sempre estejam a ser recuperadas. E por isso há um perigo de as pessoas entenderem que podem recuperar direitos. O Fundo Monetário Internacional não quer que as pessoas acreditem que os direitos podem ser recuperados com a luta, com a intervenção das pessoas. Então, devolver a esperança a um país é muito perigoso para o Fundo Monetário Internacional. Uno de los aspectos de la vida cotidiana donde se nota haber roto con la austeridad y el ajuste es en el transporte público. La coalición antiajuste no solamente frenó la privatización del transporte público, sino que por primera vez en la historia de Portugal impulsó una baja del precio de los abonos para usar tranvías, colectivos, trenes e subtes. Foi possível numa primeira fase, com pequenas reorientações, aumentando a procura interna, os rendimentos dos portugueses, nós conseguirmos evoluir do ponto de vista do nível médio dos portugueses, das condições de emprego, do volume de emprego, só que estruturalmente isto não chega. E, portanto, aproximamos-nos da fase em que é preciso medidas muito mais de fundo, e aí o que foi feito pelo Fundo Monetário Internacional, pela Troika, anteriormente, continua a ser o grande problema, porque é essa orientação que está a impedir que se façam mudanças mais profundas. Lo que no pudo revertir el gobierno liderado por los socialistas y apoyado por la izquierda más dura en el Parlamento fue el brutal aumento de impuestos que se había fijado antes para satisfacer al Fondo Monetario y su imposición siempre del déficit cero y el superávit fiscal para pagar la deuda. Se subió la alícuota de IVA de 21 a 23%, se la generalizó para todos los bienes y servicios que antes tenían alícuotas diferenciales y se impusieron nuevas tasas también para alimentos, para restaurantes, para servicios públicos y otros más. Tampoco se pudieron revertir la flexibilización laboral con sus contratos basura, contratos precarios o a tiempo parcial, ni el aumento de la edad jubilatoria, que fue de 1 año y que nunca más se revirtió. Escucharon, ¿no? Los gobiernos que aplican ajustes son gobiernos más autoritarios, más violentos. ¿Les suena? En esta última semana solamente, la masacre de San Miguel del Monte, el gatillo fácil en 3 de febrero, las represiones de todo este último año, en fin, hay similitudes y diferencias. En este último bloque, lo que vas a ver es cómo
se puede establecer un círculo virtuoso si se corta en algún momento con las desastrosas recetas que impone el Fondo Monetario. De vuelta, tiene que haber capacidad de articulación política y también tienen que expresarse las fuerzas que ustedes vieron recién, se expresaron desde el plano empresarial, sindical, social. Lo vemos y compartimos las conclusiones. Y esa es una de las ventajas de aumentar el sueldo y de crear un poquito más de una esperanza y una positividad en la economía, que es un poquito lo que el gobierno está haciendo, porque está al devolver sueldo vía las reformas, las pensiones y a devolver un poquito más de plata a los funcionarios públicos, está inyectando dinero en la economía y todo eso va a despertar un poquito más de consumo y cosas se animan y se tornan más positivas. En nuestro caso concreto, para tener una idea, el sueldo medio son casi 1.000 euros, que es un buen sueldo para nuestro país y en una industria completamente tradicional. Y eso se consigue siempre, la base siempre la misma, conocimiento. Un portugués promedio es el doble de rico que un argentino en términos de ingreso per cápita, pero la mitad que un alemán. En una superficie como la de la provincia de Corrientes viven 10 millones de portugueses y portuguesas. Es un país distinto al nuestro, por supuesto, pero que acaba de demostrar que el recetario del Fondo Monetario está todo mal, haciendo diametralmente lo contrario a lo que recomendaba Christine Lagarde y la Comisión Europea. Portugal sacou a sua economia do fundo del poço. No caso de Portugal, aquilo que fizemos foi reduzir o déficit de um valor de quase 5% para zero num período de 4 anos, o que é totalmente diferente daquilo que me está a dizer de redução do déficit para zero num único ano. Sem conhecer as especificidades da economia argentina, penso que é um ajustamento que num único ano, pelo menos precisa de ser explicado aos argentinos porque é que num único ano tem que fazer um esforço dessa dimensão. Porque se não for explicado, se não for percebido pelos argentinos, se não for apropriado pelos argentinos, é muito fácil exigir, mas os resultados sistematicamente não são atingidos. Parte de la recuperación que está atravesando Portugal se debe al boom turístico. Portugal está de moda en Europa y recibe muchos de estos cruceros que atracan en los muelles de sus principales ciudades. Acá en Lisboa instalaron una amarra de más de 4 kilómetros en la cual a veces hay filas de hasta 7 cruceros de estos que traen entre 3.000 y 4.000 pasajeros cada uno, que por supuesto llenan las calles de esta ciudad. Quando olhamos para a recuperação económica do país, ela é muito mais coesa territorialmente do que se efetivamente dependesse dos pontos turísticos que não são o nosso país todo, é Lisboa e o Algarve. E a recuperação que nós vemos não é só no turismo, é em muitas áreas, também na capacidade produtiva e na capacidade de produção de elementos mais inovadores do ponto de vista tecnológico. E, portanto, olhando para os números, mostra-se que não é apenas o turismo. Estamos pasando de un punto al otro. Antes teníamos gente en el paro, mucha gente en el paro, y poca creación de empleo. Lo que ahora miramos, algunas industrias, como la mía, textil, es que cerca gente para trabajar y no hay gente para trabajar. En este momento no hay gente para trabajar. Podríamos decir fácilmente que esta industria podría contratar hoy por la mañana 15.000 nuevos puestos de trabajo así, pero no los hay, ni cualificados ni por cualificar. Como la mayoría de los países europeos, Portugal tiene un sistema parlamentario y no presidencialista como el nuestro. Lo que pasó en 2015 fue que por primera vez el Partido Socialista se alió con la izquierda más dura y armó una coalición para frenar las políticas de ajuste que ya se llevaban aplicando 4 años. Ya no estamos en la situación de manejar slogans, ¿no? Consignas. Estamos en la situación de lograr
realizaciones para el pueblo y imponer al capital financiero internacional las limitaciones que nuestra fuerza lo permita. Seguramente vayamos a seguir discutiendo este tema en programas subsiguientes y en la programación de C5N durante los días que vengan, porque deja mucha, pero mucha tela para cortar. Pero a mí, si quieren que les haga una conclusión sintética, a mí me dejó dos conclusiones. Una es económica, y es lo que veían en el bloque. La receta del Fondo Monetario está toda mal. Y cada día que pase que la sigamos aplicando, más nos vamos a hundir en la crisis. Quizás convenga levantar la cabeza y volver al mundo, como decía el presidente Mauricio Macri, pero volver al mundo no es solamente ir a Washington a pedir indicaciones. Volver al mundo es mirar cómo otros países se desarrollaron y salieron de la dependencia en la cual nos estamos hundiendo. La otra conclusión es política. Y es quizás mucho más importante. La dirigencia política portuguesa consiguió armar una coalición antiajuste y frenó el daño que estaban haciendo las políticas del Fondo Monetario. Hay rémoras, hay cosas que quedaron, hay cosas por mejorar, pero se frenó el daño. Ahí lo hicieron en el Parlamento, porque tiene un sistema de parlamentarista. Acá tiene que ocurrir antes de las elecciones. Porque si hay pequeñas minorías, pero la primera minoría es la del ajuste, el ajuste va a seguir. ¿Estará a la altura la oposición argentina del desafío que le toca? Eso lo vamos a saber quizás el 22 de junio y quizás más cerca de octubre. De la política nos va a hablar en instantes Noelia Barral Grijera.